Querida iglesia en Cristo Jesús, paz a vosotros. Hermanos, nuevamente les saludo con mucho gusto, con mucha alegría. Y yo deseo que usted esté siendo bendecido, así como lo ha sido mi familia, que de igual forma la suya haya estado bajo el favor, bajo la voluntad, bajo la misericordia de nuestro Dios en este tiempo que ha transcurrido. Aquellos que hemos trabajado, el Señor nos ha cuidado, el Señor nos ha acompañado en todo momento. Y los que nos hemos quedado en casa de igual forma, el favor de Dios y su bendición nos acompañan, nos cuidan, nos resguardan y nos proveen lo necesario. Y ese es uno de los motivos principales por los cuales nosotros nos sentimos en todo momento agradecidos con nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, hermanos, en esta tarde pues vamos a retomar, es tiempo de que demos paso a la exposición de la palabra de Dios, y para ello vamos a tomar nuestras Biblias. Les invito a que busquen el libro de San Mateo capítulo 22, versículo 15 en adelante. Mateo capítulo 22, versículo 15 en adelante. Y dice de la siguiente forma, hermanos: Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? ¿Cómo les dijo, hermanos? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Vamos a leer esta ahí, hermanos. Amén. Vemos, hermanos, este escenario en el cual se encuentra mencionados los fariseos que a su vez enviaron a sus discípulos a través de los herodianos para que pudieran tentar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos querían tenderle una trampa y con esto pues salir favorecidos, como era su costumbre. Querían sacar ventaja de cualquier situación. En este caso esperaban una respuesta distinta a la que nuestro Señor Jesucristo les da. Es por eso que al final de la lectura que acabamos de tener dice que ellos se maravillaron de la respuesta que recibieron de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente ellos, sino que no tuvieron respuesta alguna ante tal declaración que había hecho nuestro Señor Jesús. Vemos, hermanos, cómo los fariseos querían tenderle una trampa a nuestro Señor Jesucristo al preguntarle que si era lícito dar tributo, o que si era lícito pagar impuesto al César. Ellos esperaban que el Señor les dijera que no, pero lo que el Señor Jesús les responde, hermanos, es algo totalmente contrario, que está lleno de sabiduría, que está lleno de verdad, con lo cual los fariseos pues no tuvieron más que apartarse de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos esperaban que el Señor les dijera que no era lícito, que no tenían por qué pagar tributo. De esta forma ellos iban a tener un argumento para ir hacia el César, ir hacia donde estaba aquella autoridad, aquel gobernante, y decirle: oye, ¿sabes qué, Jesús? Aquel que se dice el Mesías está en contra de que paguemos tributo. Pero esa trampa, hermanos, que estaban planeando estos hombres en contra de nuestro Señor Jesucristo, pues no rinde fruto por la forma en que nuestro Señor Jesucristo les contesta, por la forma en que la sabiduría, a través de las palabras que Jesús les da, pues los deja fuera de lugar, y simplemente ellos emprenden un camino de regreso, un camino que quizás no era el que esperaban. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, cuando pronuncia estas palabras, cuando da esta declaración, pues no les dejó más remedio que retirarse de ese lugar. Vemos entonces, hermanos, cómo de esta forma nuestro Señor Jesucristo delimita o pone en orden todas las cosas. Él les dice que es necesario que se pague el tributo, porque así lo demanda la autoridad, así lo demanda ese gobierno. Entonces ellos, si están recibiendo una indicación por parte del gobierno con respecto al tributo, ellos deben de darlo. Con respecto a la religión o con respecto a nuestras creencias, entonces no podemos inclinarnos no solamente para un lado, sino que debe haber un perfecto equilibrio
El impuesto o el tributo del cual habla aquí, hermanos, son los que nosotros conocemos hoy en día, los cuales el gobierno o el Estado utiliza para crear cierto equilibrio en los gastos que genera los servicios públicos o las obras públicas, o incluso temas que van más allá quizás de lo que nosotros alcanzamos a ver, pero que generan un gasto, que generan una necesidad y que es cubierto con ese tributo, que es cubierto con ese impuesto que muchas veces estamos en contra de poder pagarlo, de poder proporcionarlo, pero la palabra nos dice a través de las mismas palabras de Jesús que incluso debemos acatar esa orden, que debemos acatar ese llamado y entregar lo que corresponde al gobierno o al Estado, pero que no nos olvidemos de lo más importante, lo cual es darle también su parte a nuestro Dios. Muchas veces, hermanos, que hablamos de impuestos o que hablamos de tributo, como que es algo que decimos, ¿por qué tengo que pagar por esto, verdad? O ¿por qué tanto? Hay veces que durante el transcurso del tiempo van saliendo nuevos impuestos o nuevos tributos que tenemos que pagar, y cuando nos enteramos de que ahora tenemos que participar de esta forma activa en la responsabilidad de pagar nuestros impuestos, como que nos resulta algo difícil y en cierta forma algo injusto en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero lo que nos dice la palabra es que nosotros debemos de someternos en el buen sentido también a ello, y debemos de ser fieles, debemos de ser conscientes de lo que implica el pagar nuestras deudas, el que implica pagar nuestros impuestos, porque es algo que también se encuentra en la Biblia y es precisamente de lo que Jesús estaba hablando, que demos al César, o en este caso que demos al gobierno también lo que le corresponde, y a nuestro Señor Jesús o a nuestro Dios también lo que le corresponde. Para que quede un poquito más claro, hermanos, vamos a leer otra porción bíblica, y esta se encuentra en el libro de Romanos 13. El libro de Romanos 13, capítulo 13, versículos 1 en adelante, hermanos. Libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice de esta forma, hermanos, la palabra de Dios, y vamos a ver qué es lo que nos dice con respecto a lo que estamos hablando, con respecto a nuestras autoridades, con la postura que deben tomar ellos, pero también la que debemos tomar nosotros, y el papel tan importante que juega nuestro Dios en este tema. Dice versículo 1, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Vamos a leer hasta ahí, hermanos. ¿Qué es lo que nos dice aquí la palabra? El Señor nos acaba de decir en los textos pasados, o en el texto pasado, que debemos de dar al César lo que le corresponde y también a Dios lo que le corresponde. En la primera parte, con respecto al Estado, vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí dice la palabra que acabamos de leer, que debemos de someternos a toda persona, que se someta toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea que, hermanos, aunque muchas veces estamos en desacuerdo o estamos en contrariedad contra nuestro gobierno, contra nuestras autoridades, por la forma en que se manejan, dice la palabra que debemos de someternos, porque ellos representan la ley, ellos representan un nivel superior, hablando terrenalmente, y por lo tanto ellos son encargados de poder impartir
de poder desarrollar aquel trabajo que Dios les encomendó, porque dice aquí que por Dios han sido establecidas. Todas y cada una de las autoridades, hermanos, han sido establecidas por Dios. No es algo que nada más haya surgido porque sí. Cuando a veces se nos pide orar por nuestras autoridades, hermanos, o por nuestro gobierno, es precisamente por ello, porque nada en este mundo ocurre al azar. Todo es algo que está establecido por Dios. Y bueno, más adelantito vamos a ver de qué manera interviene el hombre y de qué manera interviene Dios en estos temas. Porque a veces podemos pensar que si Dios lo estableció, ¿por qué hay tanta corrupción? O si es un plan de Dios para nosotros, ¿por qué es que tiene lugar tanta injusticia o tanta maldad de parte de nuestros gobernantes? Pero vamos a ver un poquito más adelante acerca de esto, a qué es lo que se refiere. Dice que de modo que quien se opone a la autoridad, si nosotros nos oponemos a la autoridad, hermanos, si nosotros nos oponemos a nuestros gobernantes, dice a lo establecido por Dios, resiste. Habíamos hablado de que Dios establece estas autoridades o estos gobiernos, y si nosotros nos resistimos, si nosotros no nos sometemos ante tal situación, pues estamos yendo en contra de lo que ha establecido Dios. Y dice que los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Eso es lo que acarrea la desobediencia, hermanos. La desobediencia. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Aquí nos habla un poquito, hermanos, del deber que tiene la autoridad, del deber que tienen nuestros gobernantes, el que puedan velar por la integridad, por el bienestar, por las buenas condiciones del pueblo. Y cuando hablamos de esto, de nueva cuenta, hermanos, no podemos dejar pasar por alto la forma en que se manejan los gobiernos hoy en día. Quizás ahorita o en este tiempo actual nosotros estemos muy de acuerdo con lo que se está haciendo por parte de nuestro presidente. Vemos que están sucediendo cosas que no se habían hecho y nos damos cuenta de tantas cosas en las cuales los gobiernos anteriores estaban ocultando, trataban de ocultar. Estamos viendo actos de corrupción a un nivel que ni siquiera imaginábamos, pero todo eso, hermanos, se origina por la corrupción del hombre mismo. Dice el versículo 5, hermanos, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por la causa de la conciencia. O sea que es necesario, hermanos, que nosotros nos sometamos, que nosotros nos sujetemos a las indicaciones que nos da el Estado, que nos da el gobierno. De esta forma estamos haciendo caso a la palabra en la cual participamos de forma activa para darle al César, como dice la Biblia, lo que es de él. Va a haber ocasiones en las que el Estado, en las que el gobierno requiera de una responsabilidad o una obligación de parte de nosotros hacia ellos, y nosotros debemos de llevarla a cabo, debemos de cumplirla como debe ser. De esta manera estamos honrando esa palabra de Dios y también estamos haciendo lo correcto ante nuestras autoridades. Dice el versículo 7, hermanos, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hablamos de tributo y hablamos de impuesto, hermanos, son cosas muy similares. Estamos hablando de algo tangible en términos de dinero o de dineros, en términos de riqueza tal vez. Y debemos de actuar de forma responsable. Dice la palabra que paguemos todo lo que debemos, o que paguemos lo que debamos. Si es tributo, hay que pagar el tributo, hermanos. Si es impuesto, hay que pagar el impuesto. Y dice aquí, al que respeto, respeto. Nos salimos un poquito del tema monetario y ahora entra otro tema que también es algo muy común. Es algo es algo muy normal, con lo cual debemos vivir día a día, hermanos. Debemos de respetar a nuestras autoridades, a pesar de cómo sean, hermanos, a pesar de la forma en que actúen, debemos de respetar a nuestras autoridades. A veces cuando nos sucede algo en lo cual creemos que estamos sufriendo alguna injusticia, nos portamos de una forma en que la injusticia que es obrada en nosotros nos lleva a tomar decisiones que son contrarias a la voluntad de Dios. Nosotros, en cierta forma, aunque estamos siendo parte quizás de una injusticia o de un atropello por parte de nuestras autoridades, la Biblia demanda que podamos respetarlas a pesar de cómo sean ellos. Dios establece, hermanos, a las autoridades
en su papel. Es decir que cada uno de los que son escogidos o los que nosotros escogemos como gobernantes, como presidentes, ellos tienen una función hacia su pueblo, pero lo que no establece Dios o lo que no aprueba Dios es la forma en que ellos actúan muchas veces, en el sentido de que constantemente hay desvío de recursos, en el sentido en que los impuestos o el tributo del cual estamos hablando y que nosotros pagamos a nuestros gobernantes muchas veces no es destinado o no es utilizado de la forma correcta. Lo podemos ver en nuestras calles, lo podemos ver en nuestros servicios públicos, lo podemos ver en la seguridad de la ciudad, en muchos aspectos, hermanos, de nuestra vida podemos darnos cuenta de un mal manejo, de una mala administración por parte de los gobiernos. Aún así, hermanos, la palabra nos invita a que demos lo que le corresponde al Estado, de que podamos aportar lo que es necesario a través de los impuestos y de los tributos hacia los gobiernos. Pero aquí viene el otro, la segunda parte, o ese cambio, ese switch con respecto a la segunda parte que dice nuestro Señor Jesucristo. Denle al César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Como parte de una sociedad, hermanos, tenemos derechos, tenemos obligaciones, y uno de los derechos más grandes que tenemos como ciudadanos o como parte activa de una sociedad es la libertad de expresión. Ahora, seamos muy cuidadosos, hermanos, porque a veces, siendo cristianos, olvidamos que no podemos involucrarnos de manera activa en las cuestiones políticas. Hace unos días, el Facebook, hermanos, el Facebook que nosotros utilizamos casi a diario, o casi, no sé cuántas veces lo utilizo, hermano, al día, pero este famoso Facebook, hermanos, está lleno de cosas buenas, pero también de cosas muy malas, ¿verdad? Y a veces, cuando llega el tema de política, nos metemos tanto, hermanos, nos arrastra esos temas, porque nos damos cuenta de la condición en la que estamos viviendo, no solamente nosotros, hermanos, sino toda una sociedad, todo un pueblo, quizás todo un país. Estamos viviendo situaciones muy, muy difíciles en cuanto a corrupción, en cuanto a injusticia, en cuanto a un mal empleo de las finanzas por parte de nuestros gobernantes. Y en la semana, hermanos, me llegó no un mensaje, más bien vi una publicación acerca de los trabajos, o acerca de los logros que ha tenido nuestro gobernante aquí en Playa del Carmen. Y bueno, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero nosotros conocemos quiénes son nuestros gobernantes. Entonces yo veía una lista de las cosas que ha hecho nuestro gobernante, y bueno, me dio un poquito de coraje, porque hay gente que se dedica a ser detractor de todas estas cosas. Hay gente que se dedica a estar publicando cosas que no son ciertas, o cosas que quizás exageran el trabajo de algunas personas, en este caso de nuestras autoridades o nuestros gobernantes, pero que no son ciertas a final de cuentas. Y bueno, recuerdo que hacían una pregunta, y que si estábamos contentos con la gestión, con el desarrollo de lo que estaba haciendo el actual mandatario en nuestro estado. Y bueno, en ese momento creo que me dio un poquito de impotencia, un poquito de molestia, y como dicen por ahí, me puse a dar mi humilde opinión, ¿verdad? Me puse a escribir, y cuando me había dado cuenta, hermanos, ya había enviado el mensaje. No era nada malo. Por supuesto que no era nada malo, pero después de haber hecho esa acción, hermanos, hasta creo que al día siguiente o 2 días después, me doy cuenta, estudiando este sermón, hermanos, que la forma en que yo actué, que la forma en que accioné, no fue algo correcto. Los hijos de Dios, hermanos, los cristianos, no podemos tomar parte en hechos políticos. Es decir, no podemos participar de forma activa, tratando de incitar a los gobiernos, o tratando de incitar a la gente para que pueda emitir un juicio negativo sobre alguna persona o sobre alguna gestión. Los cristianos, hermanos, no debemos de tomar parte en temas de Estado,
porque nuestro Señor Jesucristo, cuando le dice a los fariseos, denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, en ese momento está Él separando las cuestiones políticas de las cuestiones religiosas o del tema de las creencias. Y bueno, como les digo, no es algo malo que haya puesto, quizás fue algo muy acertado desde mi punto de vista, pero la postura que debe tener el cristiano ante tales situaciones debe ser completamente distinta. Debe de llamar a la unidad, debe de llamar al pacifismo, debe de llamar o debe hacer alusión a la paciencia, a la tolerancia, a cosas de ese tipo, hermanos. A cosas que puedan acercarnos o que puedan ver a través de nosotros una postura o una idea o un razonamiento o un pensamiento distinto a como lo emite el mundo. Esto, hermanos, es lo que nuestro Señor Jesús recalcó en esa declaración que hizo a los fariseos. Él estaba separando, estaba delimitando el aspecto político del aspecto religioso o de las creencias. En este caso no pueden ir de la mano, aunque actualmente, hermanos, el mundo lo relaciona mucho por tema de intereses. Siendo cristianos olvidamos que no podemos involucrarnos o que no debemos, que no es sano involucrarnos en temas de Estado, en temas de política. Pero siendo sinceros, a veces le damos mayor importancia a un suceso político que a la misma voluntad de Dios en nuestras vidas, hermanos. ¿Cuándo usted ha escuchado que la iglesia, hermanos, convoque o altere el orden público porque en algún momento se obró injusticia hacia ella? Tenemos derecho, como dijimos hace un rato, a poder expresarnos. Tenemos derecho, tenemos la libertad de expresión para poder transmitir aquel pensamiento o aquella postura que tenemos hasta una situación específica. Ahora, no quiere decir, hermanos, que nuestro punto de vista o nuestra forma de ver las cosas la pueda compartir también nuestras autoridades. En muchos de los casos, en la mayoría de ellos, a veces no logramos obtener una respuesta positiva ante las cosas que nosotros vemos que están mal. Pero por algo, hermanos, la Biblia nos dice que estas autoridades, que estos gobernantes o estos gobiernos, Dios los ha establecido. Si ellos no desarrollan su función de acuerdo como debe ser, ya no es problema nuestro. Quizás nosotros no compartamos o no estemos de acuerdo en ciertas cosas o en ciertas leyes que ellos impartan o que ellos desarrollen, pero debemos incluso someternos ante tal situación. Cuando hablamos, hermanos, de que debemos de dar al César lo que es de César, entran también estos temas. No solamente estamos hablando en temas monetarios, también estamos hablando de todo lo que acontece a nuestro alrededor y que en cierta forma pasa a ser un tema que no nos compete o en el cual no puede haber arbitrariedad por parte de nosotros. Es decir, que este tipo de sucesos o este tipo de movimientos que van surgiendo y que atentan o que van en contra de la voluntad de Dios son los que quizás, aunque nosotros estemos en contra de ellos, van a tener lugar, pero ya no es deber nuestro o ya no es responsabilidad nuestra el que puedan desarrollarse, porque yo puedo estar en desacuerdo con esas leyes, yo puedo estar en desacuerdo con la postura de esas personas o de esas leyes del gobierno, pero no porque yo esté en desacuerdo es que se van a desaprobar o van a dejar de tener lugar. Es por ello, hermanos, que vamos a leer un verso más que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Hechos capítulo 5, versículo 29 dice de la siguiente forma, hermanos: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué pasó entonces, hermanos? Nos dice aquí la palabra que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los versos anteriores decían que es necesario someterse, que toda persona se someta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Ahora nos dice la palabra, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿De qué manera vamos a entender esto, hermanos? No es una contradicción, aun cuando pareciera que es una contradicción. Pareciera que en cierta forma nos está diciendo, tienes que someterte a tus gobernantes, tienes que someterte ante la autoridad, al Estado,
Pero ahora nos dice que Dios está por encima de todo ello. Por eso es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pareciera que hay una contradicción en esto, hermanos. Pero la respuesta es muy simple, hermanos. ¿Quién está por encima de todo gobierno? ¿Quién está por encima de toda autoridad? Los versos anteriores no lo decían de esta forma. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, que terrenalmente, hermanos, Dios ha establecido gobiernos, Dios ha establecido reinos, Dios ha establecido imperios. Debemos entender, hermanos, que cualquier ley, cualquier edicto, cualquier decreto terrenal, cualquier autoridad, cualquier gobernante, terrenalmente está muy por debajo de las leyes divinas de nuestro Dios. Es por ello que la Biblia dice ahora que debemos o que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice, le dijo Jesús a los fariseos, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué fue lo que pidió Jesús, hermanos, a los fariseos? Les pidió una moneda y ellos le entregan un dracma. Y Jesús pregunta, ¿de quién es esta imagen y de quién es esta inscripción? A lo que ellos le respondieron que quien se encontraba en esa moneda inscrito era el César. Entonces el Señor les responde de esta manera, den al César lo que es de César y den a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, hermanos, entendemos que nada está por encima de nuestro Dios y de sus leyes. Podemos entender, hermanos, que todo lo que somos, todo lo que constituimos en nuestra forma o nuestro aspecto individual o colectivo pertenece a nuestro Dios. Somos suyos. Dice la Biblia que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Ahora, hermanos, sabiendo que terrenalmente no hay nada ni nadie que esté por encima de Dios, entonces ahora nos queda preguntarnos qué es lo que le estoy dando a Dios. Estoy cumpliendo, estoy dando lo que es del César al César. Ahora preguntémonos, ¿estoy dándole a Dios lo que le corresponde? ¿Estoy dándole a Dios lo que es de Dios? Esa es una pregunta, hermanos, muy sencilla, pero que a veces resulta muy difícil de contestar porque nosotros conocemos la condición en la que estamos cada uno de nosotros, hermanos. Cuando Jesús, hermanos, estaba hablando con los fariseos y les da esa respuesta, ellos creían que les estaba hablando únicamente en términos monetarios, hermanos. Estaban hablando de dinero. Eso era lo que estaba en cuestión en ese momento. Pero la respuesta que les da Jesús, hermanos, va más allá de ello. Estaba hablando de algo que abarca ambos temas. Estaba dando Jesús a conocer que él mismo participaba de esa doble nacionalidad, en la cual él tenía una participación activa en lo que se le requería, en lo que era necesario en términos de Estado, de gobierno o de política, pero también él sabía que tenía que tener parte en las cosas de Dios, que no solamente se podía inclinar hacia un lado, sino que debería haber cierto equilibrio entre ambas cosas, entre ambos aspectos. Ahora bien, hermanos, debemos reconocer, hermanos, que muchas veces le hemos dado o le estamos dando más al César que a nuestro Dios. Debemos reconocer, debemos ser sinceros y reconocer que muchas veces la balanza se inclina más del lado terrenal que del lado espiritual. La pregunta era, hermanos, ¿qué tanto le estoy dando yo a Dios? ¿Le estoy dando lo que le corresponde? ¿Le estoy dando lo que se merece? ¿Le estoy dando algo que represente la dignidad de su bondad y de su bendición hacia nosotros? Esa es la pregunta, hermanos, que debemos hacernos en todo momento. Pudiéramos pensar, pero yo ¿qué voy a darle a Dios? ¿De qué forma voy a tributar? ¿De qué forma voy a darle su parte a Dios si yo no estoy generando ningún ingreso? Recordemos, hermanos, que lo que Dios pide de nosotros es más que un ingreso monetario, o es más que un bien tangible, o es más que un bien material. Lo que Él desea de nosotros, hermanos, es que nosotros podamos obedecer, que nosotros podamos reaccionar, que nosotros podamos actuar de forma responsable ante el llamado que Él nos hace, que nosotros podamos participar activamente, hermanos, de los trabajos
que Dios tiene para nosotros, de ese llamado, de ese ministerio que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Comentaba hace un ratito, hermanos, a veces cuando hablamos de ofrendas y diezmos, pareciera que es un tema muy incómodo en la iglesia y en cierta forma no entendemos a veces por qué. Muchas veces se tiene el temor de ponerlo sobre la mesa, de poder hablar, de poder compartir, de poder debatir acerca de ello, o de poder platicar, no debatir, aunque a veces se vuelve un debate. Pero no, hermanos, es algo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, hermanos, ha puesto en nosotros a través de su palabra, para que nosotros también podamos dar a conocer nuestra fidelidad hacia Dios a través de esa bendición, a través de esos dones de los que Dios provee a nuestra vida. Dios no necesita, hermanos, nuestro dinero. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros, hermanos, incluso. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros, hermanos. Pero ese amor que Él tiene, ese amor que Él posee, nos hace incluyentes, o nos incluye en cada uno de los planes que Él pretende desarrollar en favor de nosotros mismos. Fíjese cuán grande es la fidelidad del amor de Dios, cuánta bondad hay en Él, para que todas las cosas que Él realice a través de nosotros o sin nosotros, cada una de estas acciones puedan beneficiarnos directamente y que podamos tener o obtener bendición a partir de ello. Dice la palabra que suya es el oro y la plata. ¿Qué le podemos dar entonces a nuestro Dios, hermanos? Hay deberes y obligaciones que como iglesia, hermanos, requieren atención y que a veces se traducen en dinero. Es por ello que las ofrendas y los diezmos son destinados, y cuando oramos a Dios por ello, siempre decimos: Señor, te pedimos que tú bendigas el trabajo de tus hijos, que tú bendigas la obra de sus manos, y que estos diezmos, estas ofrendas que son depositadas en el altar puedan servir para que tu obra pueda continuar. Y no es que la obra de Dios, hermanos, o los planes de Dios dependan del dinero. Aunque usted ya lo sepa, hermanos, a veces es necesario que recordemos las cosas de las cuales tenemos necesidad en nuestra iglesia. Aunque usted ya conoce cada una de estas cosas, hermanos, aunque usted ya tiene noción o tiene conocimiento de los gastos que genera una casa, de igual forma nuestra iglesia, hermanos, genera gasto, y ese gasto tiene que ser compensado a través de las ofrendas y los diezmos. De nueva cuenta, hermanos, Dios no necesita nuestro dinero, necesita nuestra fidelidad, necesita nuestra obediencia. Y en la medida en que nosotros seamos fieles y obedientes, lo demás, hermanos, va a seguir su propio curso. Lo demás se va a ir dando de forma gradual, conforme nuestro espíritu, conforme nuestra relación con Dios se vaya fortaleciendo. Todas las áreas, hermanos, que implica el cristianismo, de igual forma se van desarrollando con el favor de Dios. Dios pide de nosotros fidelidad y obediencia para que entreguemos a Él lo que le pertenece, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si Dios, hermanos, está por encima de cualquier gobierno o de cualquier autoridad, como dice su palabra, entonces Dios, hermanos, es el que debe llevar la mayor parte, no el César. Pongámonos a pensar tantito, hermanos, ¿a quién le estoy dando más? ¿A quién le estoy entregando más? ¿Al César o a Dios? ¿O estoy siendo justo con lo que le estoy dando a Dios? Pongámoslo en balanza, hermanos. Lo más preciado para Dios, hermanos, de parte de nosotros es nuestra vida. Dios nos bendice en todo momento a pesar de la condición en que estemos viviendo, y esto lo hemos estado experimentando, lo hemos estado constatando y hemos sido testigos a lo largo de todo este proceso, este tiempo difícil que ha transcurrido a partir de la pandemia. Muchos hermanos que no tienen empleo, muchos hermanos que están sufriendo para poder llevar sustento a sus familias, otros hermanos quizás que no tienen un techo donde dormir, hermanos, que quizás fueron desalojados, no lo sabemos, hermanos. Dios nos bendice, hermanos, en todo momento a pesar de la condición en que estamos viviendo. Miremos a nuestro alrededor, hermanos, y veamos cuánta necesidad hay hoy en día. A veces yo creo tener necesidad, o quizás usted piensa que tiene necesidad de algo, pero la necesidad verdadera, hermanos, quizás la está experimentando un vecino, quizás la está experimentando algún conocido, quizás lo esté experimentando el resto de la sociedad, hermanos. Nosotros tenemos a Dios. El mundo, ¿a quién tiene, hermanos?
A pesar de las circunstancias, hermanos, en las que estamos viviendo, la presencia de Dios se mueve constantemente en favor de cada uno de nosotros. A veces pensamos, hermanos, en los momentos felices, en los momentos bellos y bonitos que Dios nos ha permitido experimentar en nuestra vida, y solamente lo tenemos como un recuerdo y decimos, qué buenos momentos. Aquellos eran buenos tiempos. Pues en esos bellos momentos, hermanos, en esos tiempos buenos de abundancia, de felicidad, de salud, en esos tiempos, hermanos, nuestro Dios nos favoreció, nuestro Dios estuvo con nosotros, nuestro Dios nos acompañó. Si en tiempos buenos, hermanos, nuestro Dios se mantuvo fiel hacia nosotros, en los momentos de necesidad como los que estamos experimentando, hermanos, nuestro Dios está con nosotros. No hay que dudar de que la presencia de nuestro Dios, hermanos, nos acompaña a donde quiera que vayamos y en la situación en la cual nos encontremos. Ahí se encuentra la presencia de Dios. Ahí se encuentra al lado de aquel que está padeciendo alguna enfermedad. Se encuentra al lado de aquel que está padeciendo hambre, que está padeciendo sed, que está padeciendo quizás frío, o que no tiene un lugar en donde, hermanos, dormir, aquel que tiene necesidad de sanidad. En esos tiempos de necesidad, hermanos, nuestro Dios también nos acompaña, en medio de la incertidumbre, en medio de la duda, en medio de la enfermedad, incluso, hermanos, en medio de la muerte. Dios ha traído consuelo, Dios ha traído fortaleza, Dios ha traído lo necesario, hermanos, a nuestra vida. Entonces, hermanos, ¿qué le estoy yo dando a Dios? ¿Le estoy dando lo que le corresponde de mi parte? ¿Le estoy entregando mi vida? ¿Le estoy entregando mis sueños, mis anhelos? ¿Le estoy entregando mi condición? ¿Le estoy entregando mis pecados? ¿Le estoy entregando mi carga? ¿Qué es lo que le estamos dando, hermanos, a nuestro Dios? Esa es la pregunta más importante en esta tarde. ¿Le estamos dando al César lo que es de César y le estamos dando a Dios lo que es de Dios? ¿O será, hermanos, que únicamente le estamos dando a Dios las obras de lo que le damos al César? ¿Será que el César se está llevando toda mi bendición, hermanos? Ahora preguntémonos, hermanos, en todo este tiempo que ha transcurrido, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de necesidad, ¿hay alguien en tu familia al que le haya faltado el techo? ¿Hay alguien en tu familia al que le haya faltado el alimento? ¿Hay alguien entre el pueblo de Dios que no haya podido abrir sus ojos y observar la magnificencia de Dios en sus obras? ¿Hay alguien que no se haya podido levantar, hermanos, y que haya podido agradecer a Dios por lo bueno, por lo bondadoso, por lo misericordioso y por lo amoroso que es en nuestras vidas? Yo creo que la respuesta, hermanos, es que no, hermanos. A pesar de la condición, a pesar de la situación tan difícil que vivimos, Dios se ha mantenido a la altura. Dios nos ha favorecido y ha traído bendición. Y quizás ha traído bendición más allá de lo que nosotros merecemos, hermanos. A esos momentos, hermanos, de felicidad, a esos momentos de alegría, de gozo, a esos momentos de bendición, se les llama fidelidad, hermanos. Fidelidad de parte de Dios, quien es el proveedor de cada una de esas cuestiones, que es el proveedor de cada una de esas situaciones que nos permite experimentar como vuelo suyo, como hijos suyos. Ahora, hermanos, imaginémonos a un Dios que no es fiel. Imaginémonos a un Dios que no provee lo necesario a su pueblo, a sus hijos. Imaginémonos a un Dios que no posee amor, que no posee bondad, que no posee misericordia. Sería imposible, ¿verdad? Pero si existiera, hermanos, sería lo más cercano a usted y a mí. Porque a veces así nos comportamos delante de la presencia de Dios, hermanos. Nos comportamos de una forma que no agrada a Dios. Por último, hermanos, dice Crónicas, Primera de Crónicas 16, 28 al 29. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Dale al César lo que le corresponde.
pero no te olvides de Dios. Dale también a Dios lo que Él merece. ¿Qué es lo que a Dios le corresponde, hermano? Lo acabamos de leer. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Tributa a Jehová. Da a Jehová gloria y poder. Hermano, si no tienes que ofrecer nada a Dios en términos monetarios, entrégale tu vida. Entrégale tu ser. Entrégale tu alma. Pon tu vida al servicio de Dios para que de esta forma Él pueda tomarte, Él pueda moldearte, Él pueda conducirte por caminos de rectitud, Él pueda llevarte por sendas de justicia, que Él pueda abrazarte en todo momento, que su voluntad te favorezca, como lo ha hecho con cada uno de sus hijos desde la antigüedad hasta estos instantes. Deseo, hermano, que Dios te bendiga en todo momento como lo ha hecho hasta este instante, que Dios en todo momento pueda proveer lo necesario para nuestra vida, que nuestro caminar honre a Dios, hermanos, en todo momento. No dudemos del favor de Dios, pues su voluntad, hermanos, es que hagamos el bien. Que Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros.